1460 AM de Deportes Vegas. Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. Recuerde que se puede comunicar con nosotros a través de redes sociales. Nada más nos necesita buscar como Decisión Latina. Ahora mismo, de hecho, ya nos encontramos en vivo a través de Facebook, pero también si usted quiere participar vía telefónica en la conversación, recuerde que siempre puede marcar a nuestro número telefónico aquí en cabina, que es el 702-876-1087. Nueva cuenta es 702-876-1087. Y ya me acompaña vía telefónica mi compañera Catalina Mejía. Cata, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras tú? Parece que se nos cayó ahí la llamada con Cata, pero bueno, ya nos acompañan en Facebook, Cata y Viri. Las dos ya están ahí listas y preparadas. Ya estamos reconectando con la vía telefónica para estar ahí conectados, ahora sí que en vivo en ambos lugares. Pero este es un buen momento para recordarles que, como lo mencionaba, siempre transmitimos en vivo a través de Facebook también. Si usted tiene curiosidad, no nos conoce en persona, le gustaría conocernos, recuerde que ya estamos aquí en Facebook, nos puede ver, nos puede saludar, nos puede mandar mensajes. Creo que ya estamos conectados. Cata, muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y también ya tenemos en la línea telefónica, si no me equivoco, a Viridiana. Viri, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien también, chicas. Para todos los que nos están escuchando y también para ustedes, chicas, ya oficialmente entramos al otoño. No sé si ya se dieron cuenta, ya están preparadas, están listas, ya ahora sí que todo el cambio va a empezar. Ya empezaron todos los posts sobre Halloween, todos los comentarios sobre el famoso Pumpkin Spice Latte, sobre que las hojas ya se van a caer. ¿Están listas ustedes, chicas, para el otoño ahora sí o cómo ven? Súper preparada, es mi época preferida, la verdad. Yo no soy amante del frío, que es cuando empieza el frío como en octubre, diciembre, noviembre, pero sí me gusta mucho esta época. Exactamente, es como justo el punto medio entre el verano y el invierno, entonces, para disfrutar, para todos los que nos están escuchando también. Pero bueno, ¿qué les parece si entramos ya directo a la información? Como ya saben, en este programa hablamos siempre sobre los temas que nos afectan como comunidad. Entre ellos, siempre intentamos tocar temas como las elecciones, que por cierto, ya están a solo 41 días de suceder. Para todos los que pueden votar, les recomendamos que estén cada vez más preparados e informados para poder tomar una decisión informada. Además de esto, tocamos temas que a usted le interesan. Recuerde que si quiere que hablemos sobre algún tema en especial, nos puede mandar un mensaje o puede marcar en cabina para sugerir cualquier tema. Y para empezar con el tema de hoy, queremos hablar sobre algo que, aunque sucedió el fin de semana, el viernes pasado, de todas maneras ha estado escuchándose todos los días en las noticias. Es un tema que ha sorprendido a muchos durante estos días y que a lo largo también de la semana ha causado mucha controversia y confusión, y es precisamente sobre la muerte de una de las jueces de la Suprema Corte de Justicia. Entre lo que se ha mencionado en los últimos días respecto a esta noticia está la preocupación de la resolución previa de varios casos y la resolución de casos futuros. Entonces, vamos a platicar un poquito, vamos a analizar qué es lo que está pasando, vamos a platicar sobre qué es la Suprema Corte de Justicia, vamos a hablar sobre por qué es importante la Suprema Corte de Justicia y después vamos a hablar precisamente de Ruth Bader Ginsburg, que es la juez que lamentablemente falleció el pasado viernes. Vamos a hablar sobre su legado y sobre lo que significa que su fallecimiento en el clima actual. Me gustaría entonces pasar contigo, Viri. ¿Por qué no nos platicas un poquito sobre lo que es la Suprema Corte de Justicia para entender por qué, aunque es algo federal, afecta definitivamente a todos los ciudadanos y a todas las personas en los Estados Unidos? Así es, Angelicata, pues vamos a comenzar hablando sobre qué es la Corte Suprema de Justicia, precisamente de lo que estabas hablando de la muerte de RBG, que es como la conocían normalmente a Ruth Bader Ginsburg. Esta mañana precisamente fueron sus servicios fúnebres ahí en la Corte Suprema. Pero ¿qué es la Corte Suprema? ¿No? Que esta es la corte más alta, para los que no saben, es la corte más alta en el país y tiene pues un impacto en la vida diaria de los estadounidenses. Podríamos pensar como que
a quién le interesa, ¿no? La Corte Suprema, pues aunque usted no lo crea, hay cosas que usted utiliza y hace día a día que se ven impactadas de manera increíble gracias a la Corte Suprema o de parte de la Corte Suprema. Bueno, pues el gobierno de los Estados Unidos está dividido, como sabemos, en tres poderes, ¿verdad? Está el Ejecutivo, que es básicamente el presidente, en este momento Trump, el Legislativo, que es el Senado y el Congreso, y finalmente es el Judicial. Dentro del Judicial está la Corte Suprema de Justicia y, bueno, las Cortes menores, ¿no? Las Cortes inferiores. La Corte Suprema es importante porque sus decisiones en casos afectan en muchos aspectos a los estadounidenses, como les estaba comentando al principio. Como recordarán, en programas anteriores hemos hablado precisamente de cómo la Corte Suprema se encarga de hacer decisiones y de interpretar las leyes de la Constitución, asegurarse que se estén siguiendo apropiadamente. Muchas veces una Corte menor puede tomar una decisión y la Corte Suprema la puede revertir o puede reafirmar alguna decisión que se haya tomado en una Corte menor. Se termina en la Corte Suprema y es ahí donde ellos deciden si sigue o no sigue. La Corte Suprema es importante porque sus decisiones en varios casos afectan muchos aspectos y están influenciados por los jueces de la Corte Suprema, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que la Corte esté equilibrada. Algunos de los casos que se han decidido dentro de la Corte Suprema han sido el acceso a escuelas públicas, la libertad de expresión, el matrimonio entre personas del mismo sexo y derechos básicos de personas que son conocidos como los Miranda Rights o los derechos Miranda, que eso también se decidió en la Corte Suprema. Adicionalmente, es importante mencionar que la posición de los jueces de la Corte Suprema es vitalicia. Quiere decir que están ahí de por vida hasta que fallecen, como fue el caso en este momento de RBG, que pues lamentablemente falleció la semana pasada y pues mucha gente está muy triste, ¿no? Vamos a más adelante seguir platicando precisamente de qué significa la muerte de RBG. Y si hay alguna duda, la diferencia entre los jueces de la Corte Suprema y la diferencia y los jueces de las cortes locales es que los jueces de las locales son decididos en elecciones como las que vamos a tener el 3 de noviembre. Sin embargo, los jueces de la Corte Suprema son decididos y básicamente por el presidente. Él es quien decide a quién va a nominar y luego son confirmados por el Senado. Al ser nominados por el presidente durante muchas elecciones presidenciales, este ha sido un tema reconocido y es porque, aunque no precisamente representan a un partido los jueces que son nominados, sí pueden inclinarse hacia un lado. Pueden ser más de derecha, más de izquierda, o conservadores o liberales. Entonces, eso sí puede inclinar la balanza en el tema de las decisiones que se emiten de parte de la Corte Suprema. Previamente, para ser confirmado un juez se necesitaba un mínimo de 60 votos, sin embargo, en el 2017 se cambió esta ley y ahora solamente se necesitan 51 votos para confirmar a un juez de la Corte Suprema. Y pues eso no fue muy bien visto, pero fue una decisión hecha durante esta administración. La Corte Suprema está conformada por 9 jueces. En este momento, pues, tenemos 5 y 4, 5 más republicanos y 4 un poquito más liberales. Y cuando se ha escuchado de un caso, solo se necesitan 6 votos a favor de parte de la Corte Suprema para proceder con alguna decisión. Y bueno, ahora que hablamos sobre la importancia de la Corte Suprema, pues sobre su relación con el presidente, es importante analizar, ¿no? ¿Qué significa o qué está pasando? ¿Por qué hay tanta conmoción tras la muerte de Ruth Bader Ginsburg? ¿Y qué significa esto para las elecciones y para la Corte Suprema, Cata? Y me gustaría darte a ti paso para que hables sobre este tema. Sí, claro que sí. RBG, Ruth Bader Ginsburg, que también le decían la notoria RBG como el rapero de Biggie Tupac, se convirtió en un ícono cultural y feminista durante los 80, y aunque la mayoría de los jueces tienen puntos de vista conservadores, Bader Ginsburg era popular por contar con buenos argumentos que en muchas ocasiones atraían los votos de jueces conservadores en temas que no eran tan conservadores. Cuando ella inició su carrera judicial, literalmente las mujeres eran tratadas diferentes por la ley. Cientos de leyes estatales y federales restringían lo que una mujer podía hacer, por ejemplo, el tema de votar, cosas así. Durante su periodo de abogada, ella tomó muchos casos en los cuales, aunque las personas que ella representaba eran hombres,
eran casos que forzaban la reflexión sobre la igualdad de género. Entre esos casos está el de un hombre que cuidaba de su madre enferma y un esposo y un padre que enviudó y no podía aprovechar los beneficios bajo la ley de ese entonces, el Seguro Social, para poder cuidar de su recién nacido. A través de los años se representó docenas de casos en los cuales buscaba garantizar protecciones para minorías raciales y étnicas, además de su trabajo para proteger los derechos de la mujer. Es importante notar que Bader Ginsburg continúa haciendo historia hasta 1980, cuando el presidente Carter la nominó para la Corte de Apelaciones del Distrito del Circuito de Columbia. Después de 13 años en ese puesto, el presidente Clinton la nominó para la Corte Suprema de Justicia, convirtiéndose de esta manera en la segunda mujer en obtener esta posición. Obviamente es un grandísimo logro. Entre los temas que ella defendía y los cuales podrían estar en peligro en caso de elegirse un juez con puntos de vista conservadores, algo que el presidente Trump ya admitió y ha dicho constantemente que le gustaría hacer, se encuentran los siguientes. El primero es leyes sobre la salud reproductiva y el aborto. Durante casos recientes relacionados con el derecho de la mujer para abortar se protegían debido al balance de los jueces. Como tú mencionaste, Viri, anteriormente, eran 4 liberales y 5 conservadores, aunque durante las audiencias uno de los conservadores votó a favor del aborto. Entonces, si se llegara a poner algún juez que fuera conservador, es posible que se busque restituir las resoluciones en casos anteriores que apoyan el derecho de aborto, como el famoso caso de Roe versus Wade, que es una grandísima preocupación entre muchos ciudadanos en este momento, anticipando las elecciones. Obviamente, otro de los temas que ella defendía eran los derechos de la comunidad LGBTQ. Como recordarán, hace unos meses hablamos precisamente sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la interpretación de la ley para proteger a los trabajadores en contra de discriminación por su orientación sexual. Otra cosa que podría estar en peligro si se fuera a elegir un juez conservador. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con el seguro de salud, el cuidado de salud. Como sabemos, la lucha ha sido constante del presidente actual para terminar con el Affordable Care Act, y también conocido como Obamacare, que ha sido protegida hasta este momento por la Corte Suprema de Justicia, y aunque eso no ha impedido la lucha constante del presidente, está programada una audiencia para el próximo 10 de noviembre al respecto. Entonces, esos son solamente 7 días después de las elecciones. Incluso si se da lo que quiere la administración actual de elegir otro juez, sería interesante cómo coincide eso en términos de tiempo, cuánto se demoraría ese proceso, y si lograrían restituirlo, digamos, o poner a este nuevo juez antes de este 10 de noviembre. Sería algo bastante importante. No sé, Ángel, si quieres agregar algo al respecto o algo más, puntos importantes de razón por la cual la muerte de esta juez es tan significativa, más allá de, obviamente, el país está bastante triste. Sí, claro que sí. Y de hecho, antes del siguiente punto que tengo aquí que me gustaría tocar, también otra de las causas o de las razones, de las situaciones que se van a ver afectadas, dependiendo de qué juez se elija para cubrir este puesto, son cuestiones también de inmigración. Y me gustaría, Viri, que tú me corrijas, pero la Suprema Corte de Justicia es precisamente la única barrera entre la decisión del presidente Trump de terminar con el Deferred Action, el plan que también es conocido como DACA para los Dreamers, y también fue la Suprema Corte de Justicia la que estuvo deteniendo por tanto tiempo la situación con el TPS, que justamente es uno de los temas que hablamos la semana pasada, en el que comentamos que no estaban todos los jueces presentes. Eh, Según más o menos me acuerdo, creo que eran solo 3 los que estaban presentes para el momento de tomar esta decisión, que es una de las razones que, si recordarán, chicas, la persona que nos acompañó de la clínica de inmigración de la UNLV nos platicó que, como tú bien nos acabas de mencionar, Viri, para poder tomar una decisión y que sea válida se necesita mínimo 6 jueces, que no era el caso que sucedió con esta situación. Entonces, lo que estaban buscando era que se
volviera a hacer las audiencias y se volvieran a escuchar los casos en el que ya estuvieran mínimo 6 jueces para poder tomar una decisión. Entonces, definitivamente son muchos los aspectos que tal vez, como estaba mencionando yo al principio, sabemos que la Suprema Corte de Justicia es algo federal, es algo que escuchamos mucho en cuestiones de política general, perdón, de política federal, pero afecta el día a día de todas las personas del país. Como tú bien nos mencionabas, Cata, la cuestión de la salud reproductiva y el aborto, otro de los casos que ella ha sido muy famosa por los que defendió es en el que un empleador no quería pagar por los servicios de salud que incluían un sistema anticonceptivo, el de las pastillas, porque decía que el empleador, por sus creencias religiosas, no creían que estaba bien tomar este tipo de medicamentos. Entonces, ella, todas estas cosas que sabemos que afectan a todos los trabajadores, también la comunidad LGBTQ, y también pues la cuestión que tú mencionas y que es una que ha estado sonando mucho recientemente en cuestión de elecciones, que es lo de el sistema de salud y más en estos tiempos en los que todavía nos encontramos en medio de una pandemia. Y bueno, es por esto que es tan importante y ha sido tan sonada la muerte de esta ejemplar mujer. Como bien nos lo estuviste platicando tú, Cata, ella literalmente ha hecho historia, ha influenciado la manera en la que muchas mujeres y muchas personas en general viven el día de hoy. Eh, y precisamente puede cambiar el futuro de muchas personas dependiendo de quién tome su lugar. Puede ser que cambie de manera positiva o que regrese a la manera en la que estaban anteriormente las cosas en ciertos aspectos. Adicionalmente, han surgido videos donde el presidente del Comité Judicial del Senado, Lindsey Graham, donde dice, y estas son sus palabras literal, dice, usen mis palabras en contra de mí mismo si hubiera una vacante durante el año electoral 2020, porque esto es parte de la serie de argumentos del Partido Republicano que salieron a la luz en contra de una nominación por parte del entonces presidente Barack Obama en 2016, cuando falleció el juez de la Suprema Corte de Justicia, Antonin Scalia, en febrero del 2016. El Senado entonces salieron estas declaraciones que decían que como era un año electoral, lo que tenía que pasar era esperarse a que llegara el próximo presidente para escuchar cuál era la opinión del público. Como sabemos, en el 2016 fueron las elecciones en las que se eligió a el actual presidente Donald Trump. Eh, y de hecho, lo que sucedió fue que el Senado entonces detuvo el proceso de nominación del juez de Suprema Corte hasta después de que el presidente Trump tomara poder en enero del 2017. Entonces, esto es algo que se ha criticado mucho porque en el caso de Barack Obama, a inicios del 2016 es que fallece uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, lo bloquean de elegir a alguien no de nominar, él hizo su nominación, pero bloquean el proceso de confirmación hasta enero del próximo año, lo que quiere decir que son más de 10 meses. Y ahora, en esta situación en la que los papeles se han volteado, en el que ahora tenemos un presidente que es republicano, literalmente a menos de 2 meses de las elecciones, ocurre esta muerte de esta juez de la Suprema Corte de Justicia y se está buscando nominar a alguien y aceptarlo inmediatamente. Entonces ese es el punto en el que están las personas. Bueno, es que como que no hace mucho sentido si originalmente eh, cuando sucedió esto con Barack Obama, en el que hubo bastante tiempo, más de 10 meses, como les mencionaba, para poder elegir al sucesor de esta posición, y en este caso ahora no se está tomando pues las mismas cuestiones que se tomaron cuando sucedió con Barack Obama. Pero bueno, llegó un momento de pasar a nuestra primera pausa comercial, chicas. Más adelante vamos a escuchar un poquito sobre cuáles son los comentarios de parte de la campaña de Biden en cuestión de esto. Y para los que nos acompañan en Facebook, vamos a continuar aquí platicando con ustedes. Gracias por escuchar a Radio La. Bueno, yo creo que, como mencionaba antes, o sea, es un tema bastante triste
y bastante complejo. Una crítica que han dicho muchos relacionado con el tema de la muerte de RBG es el hecho de que se ha vuelto un tema tan político que ni siquiera hemos dado campo a honrarla, a honrar su legado, a recordar todo lo que ha hecho, sino que ha sido como una carrera a tratar de evitar que, que se tomen decisiones demasiadas apresuradas. Y lo triste también fue que las últimas palabras antes de que ella falleciera literalmente fueron: mi deseo más ferviente es no ser reemplazada hasta que sea instalado un nuevo presidente. O sea, hasta su último, digamos, respiro fue algo político, porque muy seguramente, o sea, nosotros sabemos que ella tuvo complicaciones bastante graves con su salud, y muchos dicen que ella intentó o sea, trató de aguantar lo más que pudo hasta que literalmente no pudo más, y hasta el último minuto fue algo político. Ella muy seguramente pues falleció sabiendo la importancia que significaba esto y lo que, como dicen en inglés, lo que es what was at stake, o sea, lo que está en riesgo, lo que está a juego en este momento tan clave, especialmente como tú dijiste, Ángela, menos de 2 meses de las elecciones. Es que fueron 27 años que esta mujer estuvo en la corte. La verdad que es una carrera increíble y Cata, tocas un punto súper importante. Hay tanta preocupación del público que no todos se han tomado el tiempo de realmente honrar, la verdad. El tema ha sido muy político y pues es lamentable, pero hay tanto en juego con la nominación de alguien que pueda ser de extrema derecha, que es lo que han estado hablando McAllister y Trump, de que van a nominar a alguien de extrema derecha y la balanza se inclinaría brutalmente hacia un lado. Y no digamos que el lado conservador, el lado liberal debería de estar dominando, ¿no? Es una balanza, que la Corte Suprema es representada precisamente por una balanza y debería de estar siempre equilibrada para tomar decisiones que realmente eh, ayuden a los estadounidenses y no que solamente a un grupo o a cierto grupo, ¿verdad? La verdad que yo estuve leyendo muchísimo durante el fin de semana sobre su legado, sobre su vida, y es increíble la cantidad de cosas que especialmente las mujeres tenemos gracias a él, ¿no? A ella. Eh, Estaba leyendo sobre cómo peleó para que las mujeres pudiéramos simplemente rentar o comprar una casa sin la firma de un hombre, ¿no? Una mujer soltera hoy en día puede, y es mi caso, ¿no? Yo no me he casado, entonces hoy en día yo puedo comprar o tener mi casa o rentar un apartamento gracias a las luchas que ella hizo en la Corte Suprema y en los casos que ella representó, en lo que ella llamaba su proyecto loco, ¿no? Y su proyecto loco era precisamente el defender a hombres que los ponía en un lugar en el que normalmente las mujeres están, ¿verdad? Como fue el caso del viudo, que quería cuidar a su bebé, que fue muy icónico porque fue uno de los primeros casos. Y cabe mencionar que hubo mucha preocupación cuando Clinton la nominó. Había mucha gente que estaba preocupada y decían, no, es que no sabemos si realmente, y no porque fuera liberal, sino porque pensaban que tal vez iba a ser muy conservadora. Y bueno, ahora de su muerte sabemos que se convirtió en un ícono de un poquito más liberal, y no solamente fueran las decisiones que hizo, sino que ella escribía, ¿verdad? Después de las decisiones, recomendaciones que, como ustedes comentaban, eran apoyadas no solamente por un lado, sino por ambos lados, y también se le reconoció mucho por eso, porque ella siempre encontraba de alguna manera que ambos lados encontraron un punto medio para tomar una decisión correcta. Y aparte un ídolo total. Se han vuelto virales fotos de niñas chiquitas, bueno, de todas las edades, especialmente tratando de honrar su legado, disfrazadas como ella, pero creo que es bastante importante recalcar el hecho de que ver a una mujer en un puesto tan alto como el que ella tuvo, eh, es bastante inspirador para alguien que es tan chiquito y se ve representado en ella, pero creo que ya regresamos, así que continuaremos la conversación al aire. Gracias por continuar con nosotros aquí en Decisión Latina, una producción de Rain Broadcasting que se transmite por radio La Voz de Nevada en el 1460 AM de Deportes Vegas. Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. Recuerde que se puede comunicar
comunicar con nosotros a través de redes sociales buscándonos como Decisión Latina, o también lo puede hacer mediante vía telefónica. Nos puede marcar aquí a cabina, el número es 702-876-1087. Nueva cuenta 702-876-1087. Y bueno, durante la pausa comercial estuvimos hablando, y durante el primer bloque estuvimos hablando sobre la Suprema Corte de Justicia y la reciente muerte de Ruth Bader Ginsburg, una juez de la Suprema Corte de Justicia que definitivamente ha ha marcado historia, ha cambiado la vida de muchas personas. Durante la pausa comercial nos platicaba Viri cómo ella eh, fue una de las claves para poder conseguir que una mujer pudiera comprar una casa sin tener que tener a un hombre firmando también en este proceso de compra-venta. Entonces, definitivamente, alguien que ha marcado historia, que ha hecho muchas cosas, e inclusive una de las cuestiones que nos comentaban Viri y Cata es que muchas personas estaban preocupadas por sus puntos de vista, que si no eran muy tradicionales, muy conservadores, o que si no eran muy liberales del otro lado también. Una de las cosas que yo leyendo sobre su vida me di cuenta es que cuando ella inicia estos procesos, y esto es una marca de cómo era la situación anteriormente, muchos de los jueces estaban en contra de su nominación porque decían que ella no iba a poder cumplir con sus labores femeninas de estar en la casa, y más porque ella era madre. Entonces, definitivamente hemos visto en la historia y precisamente pues aquí tenemos contigo, Viri, un claro ejemplo de que una mujer puede ser trabajadora, puede ser madre y puede ser las dos cosas, y es algo que definitivamente ella demostró en su tiempo, porque como tú nos mencionabas, son más de 25 años de carrera que ella tiene, ¿no? Sí, así es, fueron 27 años ella estuvo en ese puesto. Y una de las cosas que leí precisamente que les comentaba durante el break es que también leí sobre su historia de amor, ¿no? Que su historia con su esposo, quien falleció antes que ella, es increíble porque ellos se conocieron en la escuela de Derecho y su esposo en algún momento enfermó y ella lo que hacía es que tomaba, para que él no perdiera su carrera, ella tomaba todas las notas para él, para llevárselas y que él pudiera estudiar en casa, y tomaba sus notas, o sea, estaba tomando las clases de ella y las clases de él, porque él enfermó, y entonces ella era como estar haciendo dos carreras, y aparte cuidaba a su bebé, que cuando ellos estaban en la carrera, ellos ya tenían al bebé. Entonces es increíble, y el apoyo que existía entre ellos era increíble. De hecho, gracias a su esposo y a las conexiones que él tenía, que hizo durante su carrera en la escuela de Derecho, es que ella finalmente empieza a entrar un poquito, porque su esposo siempre la estuvo apoyando, siempre estuvo empujando y tocando puertas para que ella la nominaran a un puesto. Entonces es una historia súper linda de apoyo y de realmente, ellos decían, no, yo no soy la esposa, él no es el esposo, somos un partnership, estamos en esto juntos. Y a mí, yo creo que esto fue un ejemplo increíble, y que ella decía, ¿no? Yo quiero que lo que yo tengo en mi casa lo tengan los demás, que es esa real igualdad que existe entre el hombre y la mujer en cuanto a cómo se llevan las cosas dentro de un hogar, que de verdad a mí me pareció una historia bellísima, igual me encantaría que esa fuera la historia de todos, ¿no? Sí, de nueva cuenta, me gustaría como que también añadir que su historia de vida es una historia que es muy larga, muy interesante, que tuvimos que reducir aquí por cuestiones de tiempo. Podríamos hacer literalmente 2 programas completos hablando sobre su vida. Pero sí, estás tocando temas muy importantes. Hay muchísimos, o sea, para todos los que nos están escuchando, si están interesados, les recomendamos en verdad que busquen, lean sobre la vida de ella. Como tú mencionaste, Cata, perdón, no Viri, que tenía problemas de salud. Esta es la tercera lucha en contra del cáncer a lo largo de su vida. Entonces, a muchas personas, muchos políticos eh, han criticado un poco su decisión de que, como habías tú mencionado, Viri, esta es una posición de por vida, entonces hasta que alguien muere o se retira, decide retirarse, continúan en la posición. Y muchas personas han criticado que si ella ya era una persona mayor, ¿por qué no se retiró durante la presidencia de Obama
si quería que a quien nominaran en su lugar fuera alguien más liberal. Entonces, pero ella dijo, cuando se le preguntó eso en entrevistas, literalmente dijo, es que yo todavía me siento súper bien. Y como sabemos, desde ese 2000, que era 2015, 2014, que se le hizo esta pregunta, ella siguió de manera muy fuerte y muy constante escuchando todos los casos y ayudando en muchísimos casos. Entonces, eh, como lo han mencionado ustedes dos chicas, definitivamente ella se ha convertido en un ícono para muchas personas y por muchas razones diferentes. Para mujeres que quieren ser, que quieren estar en el mundo de los abogados, los jueces y todo esto. Ella cuando estaba estudiando, si no me equivoco, era una de las únicas 3 o 4 mujeres en todo el salón de más de 500 personas estudiando. Entonces, definitivamente ha marcado historia. No sé tú, Cata, cómo lo has visto. Sé que ella, creo que, creo que ella ha estado en su carrera más tiempo del que tú has estado viva, literal. Sí, literalmente, literalmente. Y honestamente, o sea, yo creo que sin importar de qué lado del espectro esté uno, de qué partido apoye o de pronto no es político, es admirable lo que ha hecho esta mujer, lo que hizo esta mujer durante la trayectoria de su vida, no solamente con su esposo en su vida personal, porque bueno, ese es otro tema que ya tocamos un poco, pero admirable también ese ejemplo, que especialmente durante el tiempo que ellos estuvieron juntos, eh, esa dinámica no era tan popular, era bastante progresiva si se ponen a pensar, pero aparte de eso, o sea, como mujer, como profesional, como madre, como esposa, en serio, por donde lo veas, a mí me parece que una mujer verdaderamente admirable, o sea, tan admirable y tan respetable que incluso gente que no coincidía con lo que ella pensaba, con las decisiones que ella representaba o incluso tomaba, ahora le están dando el crédito que se merece. Y eso también es un punto bastante interesante que he leído estos días, y es un punto de reflexión también, que es triste que alguien tiene que fallecer para recibir el crédito que se merece o recibir, digamos, el honor por el trabajo que ha hecho o por dejar un legado impresionante. Es algo que apuesta bastante a bastantes personas en pensar que por qué tiene que ser así, o sea, por qué no reconocer esos logros, honrar a la persona estando en vida, en cambio de esperar solamente hasta que fallezca. Entonces, eh, definitivamente han sido unos días difíciles para muchos, precisamente por lo que hemos dicho, o sea, por lo que representa políticamente, pero también para los que la conocían o incluso las personas como yo que no la conocían pero la respetaban por lo que hacía. eh, es un sentimiento bastante interesante porque uno, siendo una figura pública, uno siente que la conoce en cierto aspecto, pero jamás la hemos conocido. Yo viviendo acá, pues obviamente en Washington D.C. he visto cómo la han estado honrando en la Corte Suprema, en la calle. Cada persona ha buscado su manera de rendirle, digamos, ese homenaje y ha sido bastante interesante verlo. Eh, Como hemos mencionado, o sea, desafortunadamente se ha vuelto en un tema tan político que siento que no hemos podido como sociedad, digamos, rendirle ese homenaje, pero bastante significativo. Uno de los hechos adicionales que ha hecho este año bastante histórico. Definitivamente, y como tú mencionas, la presencia y la influencia que ha traído esto se ha notado en muchos aspectos. Como tú mencionas, yo a lo largo del fin de semana y durante esta semana he visto muchas publicaciones en redes sociales que dicen, sal y vota y di que te mandó Ruth. Y hay también así como de, bueno, yo soy una mujer fuerte como Ruth. Y, o sea, hay muchas maneras en las que, porque se le ha admirado tanto, no solamente como juez, como mujer, como activista, porque ella siempre estuvo luchando por los derechos de la mujer. Entonces, inclusive, si recuerdan cuando estaba hablando sobre el caso de Barack Obama, el juez Antonin Scully él era el mejor amigo de ella y él era alguien muy conservador dentro de la Suprema Corte de Justicia. Pues no sé de su vida en general, pero dentro de la Suprema Corte de Justicia, ellos siempre estaban juntos, siempre
se veía que se la pasaban muy bien juntos y era precisamente eso, otra cosa que era de admirar, y es lo que nos gustaría que sucediera en el futuro de la política, en el futuro del país, en el que dos personas con puntos de vista diferentes se pueden llevar bien, cómo dialogar y crear este diálogo de manera respetuosa y todo, y respetar los puntos de vista de la otra persona, que es algo que definitivamente la marcó mucho a ella. Y bueno, precisamente hablando un poquito sobre la cuestión de todo esto, como como había mencionado yo hace un momento, la cuestión está siendo muy politizada. Se ha criticado bastante la respuesta del Partido Republicano a la muerte y al proceso de confirmación de alguien. Eh, Inclusive para los que no saben y la razón por la que está pasando tanto en las noticias durante esta semana es que durante esta semana se están realizando los servicios fúnebres de ella. Ella, su entierro va a ser el próximo viernes. Entonces, si no me equivoco, si es este viernes o el jueves o este viernes. Y entonces lo que se ha criticado es que el presidente Donald Trump dijo que él justo al día siguiente, el sábado, ya va a tener la nominación de la siguiente persona, que dice que nada más no lo ha nominado antes por respeto a los servicios fúnebres y a la vida de Ruth. Entonces, también eso se le ha criticado mucho. Él ha intentado buscar la simpatía de las personas y él anunció que su próxima nominación va a ser una mujer. Entonces, definitivamente quiere agarrar puntos en ese lado porque, pues, precisamente en la Suprema Corte de Justicia es obvio que se necesita los puntos de vista, como lo había dicho Viri, balanceados, tanto de que haya un número más o menos equilibrado de hombres y mujeres y también de conservadores y liberales para poder tener una buena resolución de los diferentes casos y todo lo que se está escuchando. No sé si, creo que te interrumpí, Viri, no sé si querías agregar algo al respecto de eso. No, algo muy, muy similar de que ahora pues queda en manos, ¿no?, de McConnell y de Trump el nominar a la siguiente persona, lo cual pues está causando bastante preocupación, ya que pues han demostrado y de hecho Trump ha dicho en diferentes ocasiones que quiere nominar a alguien que sea de derecha extrema. Entonces es algo preocupante, todas las cosas que se podían afectar, ¿no? Que salud, clima, las armas, inmigración, impuestos. Hay muchísimas cosas que se podrían ver afectadas con la nueva nominación. Y creo que lo más preocupante es algo que decíamos hace, me parece que un año, cuando estábamos hablando de la Corte Suprema, es que cuando nominan a un juez, especialmente para la Corte Suprema, no estás cambiando el rumbo de la vida de los siguientes 4 años. Probablemente podría ser los siguientes 40 años. Estás cambiando el destino de un país por los siguientes 3, 4 décadas. Y eso puede ser, es preocupante, ¿no? Porque la decisión de nominar a una sola persona, Trump ya tuvo la oportunidad de nominar a uno y ahora tiene de nominar a uno más. Puede cambiar el destino de los Estados Unidos, no solamente si él vuelve a ganar esta siguiente elección, pero por las siguientes 4 décadas. Podríamos seguir viendo decisiones que sean de un extremo por las siguientes 4 décadas. Entonces, por eso hay tanta conmoción, por eso tanta gente está tan preocupada y ojalá que se respetara el deseo de ella de antes de morir de que no se nomine hasta el que se decida, ¿no?, quién es el nuevo presidente, porque creo que influiría un poquito quién va a ser nominado. Definitivamente. Sí, yo creo que sí, como tú. Dale, Kate. No, solamente iba a decir que, como Viri mencionó al principio del programa, de las 3 ramas del gobierno, precisamente se hizo esa estructura tomando en cuenta hay un tema de checks and balances, ¿no? De responsabilizar a cada aspecto del gobierno para que ninguno tenga demasiado poder. Entonces, una de las otras razones por las que muchas personas están preocupadas es que donde se llegara a presentar otro juez demasiado conservador, ya
el balance de 5-4 sería 6-4, en muchos casos solamente esos 6 tendrían, digamos, el poder suficiente de cambiar completamente la dinámica de este país a través de las decisiones que tomen. Entonces, como tú bien mencionaste, eso así podría ser por 40 años, y ese balance, no solamente tanto de la rama judicial, sino de los otros dos aspectos del gobierno, podría estar y verse muy afectada. Definitivamente, y lo que yo iba a comentar al respecto era precisamente que si se encuentra la situación, si ellos están seguros, en este caso me refiero específicamente del presidente, si él está seguro que va a poder conseguir una reelección, podría esperarse hasta ser reelegido, si en serio fuera a ser reelegido. Entonces, no creo que sea tan necesario una decisión tan apresurada que sí podría, en este caso, afectar muchísimas situaciones, muchísimas cosas, como es el caso, como tú mencionaste, Cata, al principio, sobre un caso sobre el aborto que se va a escuchar el 10 de noviembre. Entonces, este caso, si se fueran a las audiencias con la Suprema Corte de Justicia, como se encuentra en estos momentos son 5 contra 3, entonces son 5 conservadores contra 3 con inclinaciones más liberales. Entonces, ya desde ahorita ya tienen una mayoría en caso de que se fuera a tomar alguna decisión. Si además llegara otra persona a sustituir que también sea conservadora, como sabemos, uno de los jueces conservadores es el que ha estado ayudando en varios casos a los liberales, porque al escuchar las audiencias, él considera que las justificaciones o lo que se está comentando de parte de los liberales es algo que él está de acuerdo, que considera que sí es algo que debería de respetarse en los derechos de las personas. Entonces, al añadirse otra persona que sea conservadora, se va a inclinar demasiado la balanza hacia el lado conservador, que es como lo que estábamos comentando y lo que tú estabas comentando también, Cata, el hecho de que podría inclusive afectar cuestiones y leyes y casos anteriores que ya se habían ganado hace muchísimos años. Sabemos que uno de los más controversiales es el que tú mencionaste, el de Roe v. Wade. Este habla sobre los derechos de la mujer, derechos reproductivos de la mujer y el derecho al aborto, a un acceso al acceso al aborto, que sabemos que es un tema muy controversial en muchas comunidades, en muchos estados. Entonces, sí podría, y la persona que entre a sustituir a Ruth podría definitivamente marcar la diferencia durante años, como nos mencionaba Vi, porque al ser una posición de por vida, literalmente es hasta que esta persona decida retirarse o lamentablemente fallezca también. No sé qué opinas tú de eso, Cata. Sí, exactamente, tienes toda la razón. Y creo que la audiencia del 10 de noviembre relacionada con el Affordable Care Act y lo que tiene que ver con salud, pero de todas maneras es un tema que es bastante importante, especialmente tomando en cuenta que estamos en la mitad de una pandemia, un tema que pues nos ha afectado a todos, y sin saber, digamos, qué ayuda adicional vamos a recibir del gobierno. Es algo que, un tema al cual muchos están bastante atentos. Entonces, pues nada, o sea, nos tocará ver, o sea, ojalá estos días podamos reenfocarnos en honrar su legado, rendirle homenaje a todo lo que ha hecho, dejar que su familia también tenga esa oportunidad de hacer todas las cosas fúnebres antes de volver a pensar en lo político, porque incluso, si no estoy mal, el presidente actual dijo que ya para el sábado va a anunciar por lo menos las opciones de las que está pensando, o va a anunciar a quién quiere nominar, y eso muchos lo han criticado también porque han dicho que está tan apresurado de hacer un movimiento político, usar esto como una ficha política, que ni siquiera está respetando el tiempo normal que necesitaría un público, una familia, de lidiar con una pérdida, ¿no? Con un acontecimiento tan grande, tan significativo, que ha representado mucho y que ha impactado a tanto.
definitivamente. Pero bueno, vamos a cambiar ya un poquito de tema. Vamos a estar muy al pendiente de la nominación, de todo este proceso. Le vamos a traer toda la información en las próximas semanas para ver si en verdad se nomina, se descubre este lugar durante la presidencia del actual presidente Donald Trump, o si se va a esperar, o qué es todo lo que va a suceder. Lo más probable es que sí se nomine a alguien y sí quede asignado a alguien en las próximas semanas. ¿Por qué razón? Porque el Senado es mayoritariamente republicano, entonces la mayoría de los republicanos están apoyando al presidente, como nos había mencionado Viri, a muchos han salido y han dado a conocer su opinión de apoyo a las decisiones del presidente de seguir adelante y nominar a alguien. Y además de todo, otro punto muy importante que casi se me olvida, que nos lo mencionó Viri al principio, es que anteriormente, para que se fueran a nominar a un juez en la Suprema Corte de Justicia, se necesitaban 61 votos, eh, o 60, creo que mencionó, 60 votos. Y en esta ocasión solo son 50 más 1. Entonces, sabemos que por la cantidad de senadores republicanos, ellos tienen en este momento 53 senadores republicanos, entonces se necesitaría que 3 decidieran votar que no se siga adelante, mínimo para que no suceda esta nominación en este momento. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que va a suceder la próxima semana. El tema de la Suprema Corte de Justicia ha sido tan importante que inclusive se va a extender a el primer debate presidencial. Cata, no sé si tú te diste cuenta, pero ya salieron los temas que se van a tocar en cuestión del primer debate presidencial que va a suceder el próximo martes. Como habíamos mencionado, vamos a estar nosotros muy al pendiente, vamos a ver el debate, vamos a traerle un resumen de todo lo importante que necesitaría usted saber respecto al debate, pero dentro de la lista de los temas que se van a estar tocando, uno de los que se va a tocar es la cuestión de la Suprema Corte de Justicia. Entonces se espera que ambos candidatos den su punto de vista sobre qué es lo más adecuado hacerse en este caso. No sé si tú habías escuchado de este primer debate, Cata. Sí, claro que sí. Incluso se anunció ayer sobre los, si no estoy mal, son 6 temas que van a estar tocando, y es precisamente porque los debates, el formato va a ser 15 minutos dedicados a cada tema, cada de los 6. Como tú bien mencionaste, uno de los temas es la Corte Suprema, pero los otros temas incluyen el COVID-19, la economía, todo el tema de la raza y la violencia en cada ciudad, la integridad de las elecciones, y también los records, o sea, los que tienen tanto de Trump como de Biden, o sea, las trayectorias políticas y todo lo que tiene que ver con eso. Y es algo que muchos están anticipando, porque obviamente va a ser el primer debate, y con todo lo que ha pasado, va a ser la primera vez pues, que se ven cara a cara en este tipo de digamos, de ámbito, ¿no? O sea, ya los dos son candidatos oficiales, mucho ha pasado desde su nominación, entonces muchos van a estar pendientes, y como tú mencionaste, va a ser este martes 29 de septiembre, y es precisamente va a suceder el debate en Cleveland, Ohio, a las 9 de la noche, hora este. Entonces eso es 6 de la tarde, hora oeste. Va a ser bastante interesante. Yo no sé tú, pero yo voy a estar pegada a ese televisor porque me parece bastante importante. No solamente estar informados, y para los que no saben por quién votar, esta precisamente es una de las primeras oportunidades de oír directamente de estos candidatos, y de ojalá recibir respuestas concretas y directas a varios temas que nos interesan a muchos. Definitivamente, y este primer debate presidencial va a ser uno que está empezando con mucha fuerza, porque está tocando temas que han sido clave, que se le han criticado a ambos candidatos. Uno es, como tú bien mencionaste, su historial
en la política o sus récords. Entonces se va a discutir sobre qué es lo que ha hecho Biden. Es una de las cuestiones que más se le han criticado, que él ha estado de alguna manera en la política por años y años, y entonces cómo él ha cambiado sus puntos de vista, y también se va a revisar qué es lo que ha conseguido el presidente Trump. Otro de los temas que también son muy controversiales y que es muy interesante escuchar es el de la cuestión de la pandemia de COVID-19. Sabemos que el presidente Trump ha sido criticado bastante sobre la manera en la que está manejando esta pandemia. Se le ha comentado que si hubiera hecho cambios tan mínimos como haber motivado a que las personas utilizaran coberturas faciales o tapabocas, la cantidad de personas infectadas y de muertos hubiera bajado drásticamente, inclusive como parte de la campaña del candidato de Joe Biden. Entre lo que más le ataca es su respuesta a esta pandemia. Y también tenemos la cuestión de la economía. La economía es definitivamente uno de los puntos más fuertes que tiene el presidente Trump. Muchas personas que lo apoyan a él, este es el pilar o la razón principal por la que le están apoyando la cuestión de la economía. Como sabemos, el presidente Trump es ¿cómo se dice? Él es un creador de negocios. Él inició, su carrera es más bien como una persona que crea negocios. No es en la política, sino más bien en la cuestión de la economía. Entonces, definitivamente es uno de los puntos más fuertes que tienen, y es de los puntos que más se le han criticado a Joe Biden. Inclusive, en diferentes eventos de campaña y todo, se ha mencionado, aunque es de manera errónea, me gustaría añadir, se ha mencionado que supuestamente Joe Biden busca aumentar los impuestos para la clase obrera o la clase trabajadora, algo que él en numerosas ocasiones ha mencionado que no es verdad. Entonces, otro tema muy fuerte, muy importante, que también es la cuestión de la violencia y el racismo en las ciudades. Eh, Esto también hemos hablado sobre este tema durante varios programas, cómo este deseo de cambio que hay en tantas ciudades y en tantos estados, este reclamo a la situación actual que se está viviendo en cuestión de racismo, de injusticias sociales. Entonces, definitivamente es algo muy importante, y ambos candidatos lo han tocado de una manera muy diferente. Tenemos al presidente Trump, que él definitivamente está en contra de las protestas. Él ha comentado, ha mandado a la Guardia Nacional en varios estados y ciudades para poder controlar y terminar estas protestas. Han salido a la luz muchos videos en redes sociales en los que se ve cómo la policía ataca a personas que no están haciendo nada. Les lanzan los gases lacrimógenos o las famosas balas de hule. Entonces, ese es su lado, y luego está el lado del candidato Biden, que él se ha intentado acercar a las comunidades, a las minorías, y escuchar sus puntos de vista, algo que también se le ha comentado que es bueno, pero al mismo tiempo se ha cuestionado si en verdad él tiene definitivamente la manera adecuada de manejar este tipo de problemáticas, debido a que él, al igual que el presidente Trump, es un hombre caucásico que no ha visto de manera cercana estas dificultades que se encuentran. Entonces, se tocan hoy también, perdón, ya me estaba olvidando, la cuestión de la integridad de las elecciones. Otro también muy fuerte, en el que tanto el presidente Trump ha criticado la decisión de muchos estados, entre ellos el estado de Nevada, de hacer las elecciones mayoritariamente por correo postal. Eh, Ha dicho que esto va a crear mucho fraude, mucho peligro para que las elecciones. Y luego está también el candidato Biden, que él está promoviendo que las personas lo hagan por cuidado de su salud. Pero bueno, llegó el momento de pasar a nuestra última pausa comercial. No le cambie, que precisamente hablando de elecciones vamos a hablar un poquito sobre las fechas límite y cuestiones importantes que tiene que saber usted en cuestión de elecciones. Gracias por escuchar a Radio Bueno, así que bastante anticipación por muchísimas razones, obviamente, a este primer debate presidencial
Eh, no sé si alcanzaste a decir todo lo que tenías que decir, por lo que teníamos que salir a pausa, pero creo que resumiste muy bien, digamos, por encimita los temas que van a revisar y la razón por la cual va a ser muy, digamos, muy importante ver lo que tienen que decir, porque en varios de estos temas que han causado tanta controversia se le han preguntado a los dos candidatos en diferentes ocasiones y como que no han tenido respuestas directas. Entonces creo que estar en un debate, estar con todos los ojos encima, no tienen de otra más allá de poder responder. Y creo que algo importante también que hemos visto en debates anteriores, no solamente los digamos, precandidatura, los de precandidatura, sino incluso debates presidenciales anteriores, es el hecho de que muchos critican a los candidatos porque sienten que son demasiado como son demasiado practicados, son demasiado robóticos, son demasiado como que no son respuestas sinceras. Entonces vamos a ver cómo serán las respuestas y cómo actúan también entre ellos, porque en muchas ocasiones también se desesperan tanto los candidatos que se interrumpen y es todo, o sea, es todo un show. Así que estaremos muy atentos a qué pasa este martes siendo el primero. ¿Qué piensas tú, Ángel? Sí, definitivamente. Y como sabemos, los debates son herramientas buenísimas para todas las personas que todavía están dudosos, no saben por qué candidato votar, o inclusive que han escuchado, ya tenían una idea de por quién querían votar y han escuchado las últimas noticias y dicen, bueno, es que ya no estoy seguro, ya no estoy segura, tal vez ya no me gusta tanto mi candidato. Entonces, estos debates son una herramienta excelente para conocer cuáles son los planes y promesas de los distintos candidatos. Cabe mencionar que esto es precisamente lo que es una campaña, están prometiendo, no quiere decir que lo van a poder cumplir, porque todo, como hemos platicado y como hemos visto, todo proceso no es nada más el presidente lo dice y se hace, sino que tiene que pasar por todo un proceso. Entonces, me parecen excelentes herramientas, no sé qué opinas tú, Viri. Sí, 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 pero como dices, política es política, ¿no? Y por algo se conoce como los políticos prometen y ya el pueblo se lo cree o no. Y creo que se vale cambiar en cuanto a ese tema si haces una promesa en campaña, pero después necesitas cambiarla debido a que la mayoría tal vez está apoyando una situación diferente, pues es importante ajustarse, ¿no? Pero sí, es importante estar súper informado, utilizar ese tipo de herramientas. Creo que ahora no podemos tener el pretexto de es que yo no sabía, no tengo la información, porque ahora literalmente la información está en nuestras manos, porque tenemos todo en redes sociales, podemos leer noticias en nuestro teléfono. Hay muchísimas maneras de informarse de manera muy fácil. Entonces no hay pretexto, ahora sufrimos de sobreinformación y tenemos que saber seleccionar qué tipo de información vamos a escuchar, pero no podemos usar el pretexto de que no existe y pues existen herramientas como esta que nos ayudan a continuar informados. claro que sí. Yo creo que precisamente hablando sobre los debates, las elecciones, nos acompaña la directora nacional del Compromiso Cata, Latino, todavía no Laura entramos al aire. Jiménez. ¿Qué te parece si nos esperamos para invitarla ya que estemos al aire Sí, 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 en la claro, radio? Ya regresamos en menos de un me parece. minutito, pero sí, definitivamente nos acompaña una invitada muy... es muy interesante escuchar cuál va a ser sus declaraciones, como hemos escuchado. Ya escuchamos cuál es del parte del Partido Republicano su deseo de reemplazar a alguien inmediatamente. Entonces vamos a escuchar el otro lado. No sé qué opinan ustedes de eso. Creo que todavía nos falta un poquitito para regresar. Ah, perfecto. Bueno, yo estaba tan emocionada de hablar con nuestra invitada que me adelanté.
No, pero Cata, tienes razón, va a ser una entrevista muy interesante la que nos vas a presentar y como dice Ángel, el escuchar a ambos lados siempre es importante para nosotros aquí en Decisión Latina, ¿verdad? El saber, ahora sí que del lado de Trump quieren La hacerlo comunidad ya. hispana, Radio Bueno, ahora sí ya vamos a regresar. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Decisión Latina, una producción de Rain Broadcasting que se transmite por Radio La Voz de Nevada en el 1460 AM de Deportes Vegas. Le recordamos que Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group y usted se puede comunicar aquí al programa, nos puede contactar a través de redes sociales buscándonos como Decisión Latina. Ya nos encontramos en vivo a través de Facebook. O también lo puede hacer vía telefónica marcando el número en cabina. Nuestro número de teléfono aquí es el 702-876-1087. Nueva cuenta es 702-876-1087. Y bueno, me gustaría pasar contigo, Cata, para que nos des la bienvenida a nuestra invitada que tenemos ya preparada aquí en la línea telefónica. Claro que sí. Como alcanzé a mencionar un poco en la pausa, queremos continuar el tema de la muerte de Ruth Bader Ginsburg y su impacto en las elecciones, y precisamente para hablarnos un poco más sobre eso nos acompaña de parte de la campaña electoral del candidato Joe Biden a la presidencia, la directora nacional del Compromiso Latino, Laura Jiménez. Muy buenos días, Laura, y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer volver a estar con ustedes. Tengo mucho aprecio a Nevada y me encanta poder conversar con ustedes hoy. Muchísimas gracias. El placer es el de nosotros. Cuéntanos un poco sobre la opinión del candidato Biden en cuanto a la juez Ruth Bader Ginsburg y a la nominación de su sucesor. Bueno, creo que el vicepresidente Joe Biden habló de cómo todos deberíamos aprender de la jueza Ginsburg, quien fue un gran ejemplo de valentía y fortaleza que buscamos en nuestros líderes. Ella cree que era importante ofrecer una mano abierta y no un puño cerrado, y creo que la influencia que ella ha tenido en muchas de nuestras vidas y en la vida de los latinos, con toda la influencia que tuvo y todas las decisiones que tomó, creo que es algo muy importante que la recordemos. Claro que sí. ¿Por qué dirías tú que es importante que nuestra comunidad esté pendiente de lo que pase con esta selección a la Corte Suprema de Justicia? Perdóname, no la pregunto, un poquito más alto, perdón. Sí, claro, no hay ningún problema. ¿Por qué crees tú que es importante que nuestra comunidad latina esté pendiente de lo que pase con esta selección a la Corte Suprema de Justicia? Donald Trump en este momento está tratando de quitarles el seguro médico a millones de personas en medio de una crisis de salud, ¿verdad? Y los votantes saben que el próximo juez que vaya a la corte va a decidir si todavía tendremos protecciones para las condiciones persistentes. Creo que es algo importante quién está sentado ahí en la Corte Suprema, porque es una persona que va a decidir muchas cosas muy importantes para nuestra comunidad. Y bueno, cambiando un poquito de tema, el día de ayer fue el Día Nacional del Registro del Votante y de acuerdo a un análisis electoral publicado por NPR, ha demostrado que el presidente Trump ha recuperado popularidad en las últimas semanas, aun cuando de acuerdo a estos estudios, pues Biden sigue llevando la delantera. ¿Cómo se están preparando para que no suceda lo mismo que en las elecciones generales pasadas? Bueno, este trabajo que estamos haciendo, estoy muy orgullosa del equipo que tenemos en Nevada, que está haciendo un trabajo hermoso. Estamos encargándonos de contactar a los votantes donde están, de hacer las llamadas necesarias, de hablar con la comunidad, hablarles de los temas que son más importantes para ellos, del plan del vicepresidente para nuestra comunidad. El vicepresidente Joe Biden habla de invertir en la movilidad económica de los latinos, de ampliar el acceso a la educación de alta calidad y abordar la desigualdad racial en nuestro sistema educativo. Habla de realizar inversiones de largo alcance y de invertir, que es algo creo que es algo muy importante, y también
invertir en nuestros pequeños negocios, que sabemos que es algo muy importante, no solamente porque es un negocio, pero es una familia, son empleados y familias que dependen de eso. Así que hablando de los temas que son importantes para la comunidad y hablándole del plan que tiene el vicepresidente Biden y la senadora Kamala Harris. Y bueno, estamos precisamente a menos de una semana del primer debate presidencial y una de las preguntas que más nos han pedido que les hagamos a su campaña en cuanto a economía es que muchas personas consideran que el presidente ha realizado un buen trabajo en cuanto a la economía y preguntan cuál es el plan de Biden precisamente sobre la economía. ¿Y cuál es su opinión en cuanto al trabajo que ha hecho el presidente Trump? Bueno, como dije, el vicepresidente Biden ha hablado de lo que tiene planeado para nuestra comunidad. Nosotros vimos hace unos meses como el vicepresidente habló sobre su agenda para la comunidad latina, que es un compromiso que él está haciendo con nuestra comunidad, de la visión que él tiene para asegurarse que nosotros tengamos garantizado la atención médica, ¿verdad? Que tengamos garantizado un aumento al salario mínimo de $15 por hora, ¿verdad? Hemos visto cómo se ha visto afectado y cómo esta pandemia, que este presidente no la supo manejar, cómo esta pandemia ha devastado a los trabajadores y a los propietarios de pequeños negocios latinos en Nevada. Y si queremos reconstruir con éxito nuestra economía, tenemos que asegurarnos que los latinos puedan tener ese éxito. Y el plan de Biden va a asegurar que los latinos no solo vuelvan a trabajar, sino que tengan una buena oportunidad de unirse a la clase media. Su administración va a realizar inversiones para crear esa riqueza en nuestras comunidades, con el fin de liberar el potencial de nuestros propietarios de negocios latinos, para beneficiarnos a nuestra comunidad, para todos los estadounidenses. El vicepresidente dice muy a menudo que invertir en la comunidad latina es invertir en el futuro de este país. Eso es algo que yo creo que es muy real y me enorgullece mucho tener una persona que habla de esta manera de nuestra comunidad. Muchas gracias, Laura. Y precisamente otra de las preguntas que nos han realizado, que quieren escuchar, que quieren saber cuál es el punto de vista de la campaña del vicepresidente Biden, es la cuestión de los impuestos. Inclusive se ha visto que en muchos eventos de campaña y comerciales del presidente Trump se ha mencionado que el plan que tiene el candidato Joe Biden es aumentar los impuestos a la clase media. Me gustaría, esta es la pregunta, ¿cuál es su plan? ¿Es verdad que planea aumentar los impuestos? ¿Qué es lo que podemos esperar en caso de que se convirtiera en el próximo presidente? La respuesta a la pregunta es no. A los billonarios, a los que no están pagando lo que deberían pagar ahora mismo, claro, eso es justo, pero a la clase media no. Y lo que hemos visto en este presidente fue que le hizo un recorte de los impuestos a los grandes empresarios, a los millonarios, pero en la clase media y nosotros y nuestras familias no vimos ese recorte, no lo vimos. El vicepresidente se está comprometiendo a que seamos nosotros los que vayamos a beneficiar, porque somos nosotros la clase media que podemos levantar a este país y volver a reconstruir lo que ha hecho esta pandemia y con este presidente que no la supo manejar. Pues, y finalmente, Laura, antes de despedirnos, nos gustaría ver que nos compartas un poquito sobre cómo se está preparando el candidato Joe Biden para este primer debate presidencial el próximo martes. ¿Qué es lo que podemos esperar de este debate? ¿Qué es lo que vamos a poder ver? Bueno, yo creo que lo que vamos a ver en este debate es un contraste, porque estamos hablando de una persona, el presidente que tenemos ahora mismo, que empezó su campaña hablando de nuestra comunidad de una forma muy fea. Y yo estoy tan orgullosa de que lo vamos a poner para ver el contraste con vicepresidente Joe Biden, que habla de las contribuciones que hemos hecho en nuestra comunidad a este país, que habla de darnos oportunidades, que habla de asegurarse de que nuestros pequeños negocios puedan triunfar, que habla de asegurarse de que nuestros niños puedan ir a la universidad y tengan las oportunidades necesarias. Solamente necesitamos la oportunidad, porque sabemos que en nuestra comunidad somos trabajadores, somos orgullosos, y si nos dan la oportunidad, de cómo podemos avanzar. Así que eso es lo que podemos esperar, ver este contraste de esas dos personas,
y así podemos decidir y asegurarnos de votar en noviembre. Muchísimas gracias, Laura, por tu tiempo. Finalmente, ahorita me acabo de acordar de otra pregunta que nos han hecho. Muchas personas están interesadas en eventos de la campaña Biden y han comentado que no han visto que haya ningún evento en el estado de Nevada. ¿Cómo pueden enterarse las personas sobre lo que está haciendo en cuestiones de campaña el candidato Joe Biden en el estado? Oye, esa es una pregunta más buena. Ok, bueno, para el que no ha visto, hemos hecho muchos eventos en Nevada y hace solo creo que semana y media estaba la senadora Kamala Harris ahí reuniéndose con nuestra comunidad, hablando de cómo nos está afectando la crisis ahora mismo. Pero si quieres saber todos los eventos, puedes textear todos, T-O-T-O-S, al 30330. Vuelvo, digo todos, T-O-T-O-S, al 30330, y ahí va a tener toda la información que necesite y va a estar al tanto de todo lo que hacemos. Muchísimas gracias por tu tiempo, Laura, por haberte tomado un poquito de tu tiempo. Sabemos que tienes un día muy ocupado. Definitivamente vamos a estar al pendiente de este primer debate presidencial que va a suceder el próximo martes. Muchísimas gracias por invitarnos. Nos vemos. Y bueno, pues ya lo escucharon, chicas. No sé qué les parece sobre el punto de vista de la campaña de Joe Biden en cuestión de la Suprema Corte de Justicia. Y antes de pasar con ustedes, me gustaría comentarle a todos los que nos están escuchando que también extendimos una invitación a la campaña de reelección del presidente Trump para comentarnos sobre estos temas y también para platicarnos sobre sus planes y cómo se está preparando para el primer debate presidencial. Lamentablemente no hemos recibido respuesta de ellos, entonces no nos acompañaron el día de hoy, pero también si nos está escuchando alguien de la campaña del presidente Trump, los invitamos cordialmente. Queremos escuchar sobre cuáles los puntos de vista y cuál es la manera de cómo, cuál es lo que está pensando, cuáles son las promesas que tiene el presidente Trump para una reelección. Y de todas maneras también invitamos a nuestra audiencia que si tienen preguntas, precisamente para esa campaña, cuando tengamos la oportunidad de hablar con ellos nuevamente, nos comprometemos a hacerlo. Sí, así es. Y en muchas otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de tener ambas campañas aquí. Entonces es importante recalcar que sí se hace la invitación a ambas campañas. Y bueno, a mí me gustaría mucho escucharlos antes del debate, ¿verdad? Que ya no nos da tiempo porque ya es la siguiente semana. Vamos a hacer un análisis en el siguiente programa, que es el siguiente jueves. Pero siempre es tener la oportunidad de hablar con ambos lados, ¿no? Para saber qué es lo que están platicando ambos lados. Pero pues muchísimas gracias a Laura por habernos dado esta información. Como siempre me gustaría recordarles que nosotros como Decisión Latina no apoyamos a ningún candidato ni estamos en coordinación con ningún candidato. Aunque las personas que hablen aquí son parte de una de las campañas, pues no es que nosotros estemos haciendo ¿sabes? Estoy tratando de pensar en la palabra en español. Un patrocinio de ninguna de las campañas. Entonces nos gustaría clarificar eso. Definitivamente, y como tú lo mencionas y como lo hemos comentado, siempre invitamos cuando hacemos alguna petición, siempre invitamos a ambos partidos. Y hemos tenido ya al partido al partido republicano. Tuvimos entrevistas muy interesantes que si usted se las perdió y quiere saber un poquito más, le recomendamos que busque en Facebook, nos encuentre como Decisión Latina. Puede encontrar estos videos en donde hablamos un par de ocasiones con la campaña republicana y nos estuvieron platicando sobre sus planes y sobre su manera de cuáles son las promesas que hay para esta campaña de reelección. Y bueno, antes de despedirnos el día de hoy, nos gustaría recordarles dos cositas. Uno, como mencionó Cata, el día de ayer fue el Día Nacional del Registro de Votación de Votantes. Entonces, si usted no ha revisado, es importante que definitivamente que revise su registro de votante, que se dé cuenta si está registrado como un votante activo. Como recordarán, las boletas van a llegar únicamente a los que están registrados como votantes activos. Si usted perdió alguna
de las elecciones anteriores, es probable que ante el Departamento Electoral del Condado usted esté registrado como votante inactivo y no le llegaría su boleta. Entonces es muy importante que que lo revise, que se dé cuenta de qué es lo que está sucediendo y asegurarse en este pasado día del registro del votante. Y el día de hoy, todo este tiempo, todavía no se llega a la fecha límite para registrarse para votar. Entonces, definitivamente, una muy buena recomendación que usted revise su registro para asegurarse de que esté usted activamente registrado. Y finalmente nos gustaría comentarles otra noticia. Me gustaría pasar contigo, Viri, ver si tú nos das esta noticia de qué es lo que va a suceder en el futuro para el programa. Bueno, pues entonces a ustedes, si les encanta ver a Decisión Latina y escuchar a Decisión Latina a través de la radio, a través de Facebook, pues les contamos que ya no vamos a estar los miércoles, pero vamos a continuar los jueves, ya que, bueno, alguien más va a estar ocupando el espacio de los miércoles, pero de igual manera pueden vernos todos los jueves de 8:30 a 10 de la mañana. Actualmente tenemos miércoles y jueves y ahora solo vamos a tener los jueves en Decisión Latina. Ahí vamos a estar Ángel, Cata y aquí Viri, servidora, nuevamente pues trayéndoles la información de la forma ahora sí que más balanceada que podamos, pero todos los jueves de 8:30 a 10 de la mañana y a través de Facebook en Decisión Latina nos pueden escuchar, así que nos despedimos, gracias a todos los que nos escuchan el miércoles y escuchen los jueves ahora. Bueno, pues para los que nos están viendo en Facebook, ya escucharon, ahora vamos a estar solamente los jueves, no solamente el miércoles, pero igualmente no vamos a tenerles toda la información que les tenemos los miércoles y los jueves. Siempre el jueves es un poquito más apretado porque es los días que tenemos pues a las chicas del Nevada Independent, pero vamos a tratar de tenerles toda la información que les tenemos en estos días. Así que igual, Catalina Mejía, Ángel Sandoval van a estar aquí, así que no se preocupen, van a poder escucharnos. Definitivamente, y también si nos quieren seguir en redes sociales, en los canales de cada uno de nosotros, siempre compartimos información importante que en ocasiones, como dices Viri, al tenerlo una sola día a la semana, no alcanzamos a tocar todos los temas a la profundidad que nos gustaría. Sí, pero como ustedes dijeron, no es motivo para preocuparse porque el compromiso sigue siendo el mismo, la emoción sigue siendo la misma también, de darles toda la información que podamos como los periodistas que somos, ¿no? Así es, pero bueno, llegó el momento de despedirnos por el día de hoy. La verdad es que un tema muy interesante, como habíamos comentado, si usted está interesado, definitivamente le recomendamos que lea sobre la vida de Ruth. Ella definitivamente ha hecho historia y sobre los otros temas, recuerde que siempre nos puede hacer llegar sus preguntas y cualquier comentario sobre algún tema en específico que le gustaría que toquemos. Ya nos sigues en redes sociales. Te invitamos mañana 8:30 de la mañana.